Bueno, bienvenidos una semana más, porque parece que vamos de semana en semana últimamente, con otro meetup de Vue Madrid. La verdad es que es un placer pues que vengan para vosotros los asistentes. Y es un placer también contar con Andrés y David de nuevo, que estábamos hablando antes. Ya es la tercera charla incluso que dan aquí en el meetup, así que estamos de nuestra parte súper contentos. Además siempre nos cuentan cosas muy interesantes. Bueno, también saludo a los del streaming, que antes había unas 20 personas, y a la gente que lo verá esto en una grabación, también saludos. Y nada, como comentario, abrimos el otro día, lanzamos un email porque queríamos formar un grupo en Telegram de colaboradores, gente que estaría pues siendo ponente, siendo mentor, aportando ideas y demás. Así que sentidos libres, porque nosotros siempre vamos a necesitar más ideas, más ganas, y cuanta más gente de toda la comunidad participemos, pues más plural será esto y mejor para todos. Y también estábamos planteando, a raíz de un pequeño debate que estábamos hablando ahí, si merecería o no la pena tener un Slack o un Discord o un grupo de Telegram para hablar pues de cualquier tema de Vue, no solo de lo respecto a la organización, para nosotros en Madrid. Quizá no hace falta porque ya existe el VueLand, el Discord oficial de Vue, y ahí hay 1000 canales con 60.000 personas, no sé, muchísimas personas. Y entonces queremos saber a lo mejor si aporta o no aporta algo, poder tener un canal de comunicación más ágil para nosotros. Así que bueno, igual lanzamos una encuesta para preguntaros a todos y ya ahí pues cada uno opinamos y en función de eso pues lo montamos o no. Y ahora hay que buscar un moderador, claro, porque esa es otra. Pero bueno, estamos aquí hoy por observables en Vue como alternativa a Vuex. Y pues nada, un fuerte aplauso a David y Andrés y empezamos. Gracias. Pues eso, yo soy Andrés y David, mi compañero, somos y bueno, nuestra charla va a ser sobre los observables de Vue, y el enfoque que le vamos a dar es como una alternativa a Vuex, porque nuestro día a día de trabajo trabajamos con Vue como framework principal y vemos que en muchos puntos pues Vuex tenía ciertas características que a nosotros para nuestro día a día no nos encajaba, y vimos que los observables tenían cierta potencia y utilidades que nos ayudaban mucho y mejoraban nuestro código, y es un poco lo que queremos proponer con la charla. Trabajamos en Nucoro, y Nucoro básicamente es una plataforma que desarrolla productos digitales de inversión. La propuesta es mejorar todo como el modelo de negocio de lo que significa una plataforma de inversión, pues eso, orientado a bancas, aseguradoras, revitalizar el modelo de negocio, y en eso estamos. Tenemos 3 años y por ahora vamos creciendo y tal. Este va a ser los puntos que vamos a hablar en la charla. ¿Por qué Vuex? ¿En qué punto está y cómo lo vemos nosotros? ¿Qué es un observable? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo vitaminamos esos observables para que encajen dentro de nuestros proyectos y nos ayude a mejorar la plataforma y el rendimiento? Y luego el testing y las nuevas variables y el nuevo punto de vista que tiene. Como dijo... ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Como me dijo mi compañero Andrés, ¿vale? Yo soy David, y bueno, ya llevamos pues casi 2 años y medio, ¿no? Vamos trabajando con Vue desde una migración que hicimos con Angular. Y bueno, antes de empezar la charla, siempre nos gusta hablar de unos pequeños disclaimers, porque lo que nosotros no queremos vender aquí no es una verdad, ¿vale? Es una opinión, es nuestra experiencia de desarrollo trabajando con Vue, desde que empezamos con Vue, luego 2.6 con los observables en este caso, y bueno, es simplemente una opinión y puede estar a charla pues cualquier pregunta, y no solo preguntas, sino pues yo lo hago así, o yo prefiero de esta manera, o vamos, cualquier tema que podamos, con lo que luego podamos rellenar la charla, pues es bastante bienvenida. El principal punto es ¿por qué no Vuex? La verdad es que es un título que a primeras es un poco hater, yo creo, ¿no? Porque, y bueno, era la intención. Vuex es
ha funcionado perfectamente, ¿vale? Desde que lo tenemos y desde que Vue está muy ligado, aunque forma parte, sea una librería externa, está totalmente ligada al core y es nuestra forma de desarrollo normal a la medida que ya tenemos y usamos Vue para crear una SP. Al final, el patrón que recomienda Vue cuando te lees la documentación es este, ¿no? Que tú tienes las acciones y son las que llaman al backend, las acciones asíncronas, y luego pues creamos las mutaciones y a través de los componentes nuestros pillamos el estado que tenga. Esto era realmente el patrón que realmente tampoco nos aporta tanto a nosotros con Vue, y sí es verdad que no te obliga a utilizarlo, pero sí que te lo recomienda. Y el por qué nos cuadra es simplemente porque las acciones, utilizarlo como una especie de proxy para hacer las llamadas al backend, lo único que conseguíamos con esos reactivos que siempre era completamente innecesario. Ha sido siempre un overkill al estado de Vuex. Basta abrir las DevTools y tenemos un árbol de datos y si nos ponemos a mirar no necesito que sea reactivo, no reactivo, no reactivo. Lo pinto una vez y me olvido. Es por ello que realmente a nivel de performance ahí deberíamos hacer algo para poder mejorarlo o vamos, bajo nuestro punto de vista, mejorarlo. En resumen, esto era lo que para nosotros son pros y contras de Vuex. En general, el mejor punto son las DevTools, poder el histórico, navegar a través de las mutaciones, una documentación completamente extensa y una propuesta clara para manejar datos a través de esa documentación. Esto para grandes empresas, grandes equipos que con las que se tiene que trabajar es que todos trabajemos igual para que no haya malentendidos. Vuex funciona genial con esto por la simple documentación que tiene y los pasos bastante claros que tiene cómo trabajar. Por contras, lo usamos por inercia, ¿vale? Esto no es un contra no es un contra en verdad, pero sí que es verdad que cuando nosotros instalamos un nuevo Vue CLI, lo que hacíamos era coger nuestras librerías y Vuex, Axio, y a partir de ahí nos poníamos a funcionar. Y realmente un día, pues ya con las observables dijimos, oye, ¿podemos hacerlo de esta otra forma? Lo de crear datos reactivos innecesarios y el código innecesario, el boilerplate que tiene Vuex y completamente innecesario en muchos de los casos, de hago una acción, getter para arriba y no estoy haciendo ni getters ni setters, simplemente estoy trayéndome un dato del backend que ahora por lo que sea necesitamos tener un fichero de por medio para que en ese punto no haga nada. Y ahí es donde realmente nos queríamos meter nosotros. Y bueno. Y entonces llegamos a pues la propuesta alternativa, que son los observables. Y entonces vamos a hablar un poco de qué es realmente un observable. Nosotros lo vemos como una alternativa igual de eficaz que la que propone en Vuex. Al final todo se basa en un modelo de datos que sean reactivos y que lo puedas inyectar en tus vistas y te notifique cambios. O sea, al final los observables no es está disponible también como la API pública de Vue y eso, su objetivo principal es generar reactividad en unos datos. El objeto data, por ejemplo, que está en los single component, es un observable. Tiene esa reactividad y funciona igual. Y está disponible a partir de la versión 2.6 y en la versión 3, que bueno, tiene el mismo enfoque, pero no es un observable en sí, que ya lo veremos después. Y así es como funciona. Tienes tus propiedades y que luego las puedes mutar y bueno, para empezar, aquí lo que queríamos llamar la atención es simplemente como la simplicidad del código, de cómo generar un modelo de datos que es reactivo y que es igual de útil que el sistema que propone Vuex. Y entonces, ¿qué nos aporta? La reactividad, es lo que buscamos, tener ese estado global en la plataforma a través de un modelo de datos que generamos nosotros mismos a partir de un modelo de negocio, por ejemplo, mucho más simple y enfocado a reforzar ese estado global, pero sea un modelo de datos y que sea reactivo a la vez. Y luego está la idea que también no es que está el Patron Observer, no es que Patron Observer esté integrado o sea, los observables tenga algo que ver con el Patron Observer, simplemente es como una idea
que está implícita en todo el modelo de Vue y es la que se utiliza para, por ejemplo, en las computadoras, pues para tener tu modelo de datos, te suscribes a esos modelos de datos y ellos te notifican unos cambios que han habido. Es la idea que nosotros queremos implementar, pero de forma como más limpia y más simple, de forma transparente en las computers, y también lo podemos hacer de forma manual en los watch. La idea de esto es que Vuex también al final se hace desde las computadoras y los watchers para poder crear este patrón observer, ¿no?, de forma transparente, ¿no? Tenemos los map getters y en este caso que los enganchamos ahí y hacemos un patrón de suscripción y notificación de forma automática. Con las observables vamos a poder hacer lo mismo, vamos. Sí. En el primer punto, la primera slide que hemos visto con código, hemos visto cómo crear un observable. Si exportamos el objeto observable como tal y lo empezamos a mutar, eso no escala directamente, porque cada uno hace unos cambios, nadie no se registra en ningún lado quién está haciendo esos cambios. Entonces tenemos que buscar realmente una estructura más apropiada a lo que es un proyecto más grande para tratar esos observables. Y el primer punto es podemos implementarlo con el mismo patrón que nos propone la documentación de Vuex. Esto está más pensado para realmente ver que podemos hacer lo mismo con Vuex que con los observables. Aquí que estamos creando, por ejemplo, un observable que tiene un user que por defecto es un objeto vacío y se guarda en una variable que la llamamos estado, state. Y aquí abajo lo que tenemos son getters y las mutaciones. FetchUser lo que está haciendo es utilizar el cliente de Axios para traernos un usuario en algún lado, y estamos seteando el usuario, que en este caso, bueno, lo podemos llamar mutación, setter, getter, es como lo queramos llamar, y ahí lo que estamos es simplemente llamando a la función y guardándolo en el usuario. Luego exportamos una función get que simplemente nos está devolviendo el mismo dato, vamos. Y esto funcionaría de la misma forma que Vuex, simplemente lo hemos llamado setter y getter. ¿Cómo se implementaría esto en el fichero, en el punto .view? Hacemos un import de fetchUser y getUser, la estamos renombrando a simplemente user, lanzando otra acción, hará más cosas, será síncrono y todo lo que queramos, y en la computer simplemente metemos el user. En la vista ya tenemos, en la vista lo imprimimos, y cualquier componente o persona trabajando con la interfaz o algo que quiera mutar el usuario también se mutará en el observable, porque es reactivo, y con las computadoras, como hemos visto, también es donde en el punto de enlace entre nuestro observable y el punto view, y todo funcionaría perfecto. ¿Cuál es el problema de este patrón? Que seguimos haciendo lo que hemos hablado al principio, que es que estamos creando datos reactivos innecesarios, porque todo lo que vamos a hacer todas las llamadas al backend observables como proxy, creando a las acciones y de la misma forma que proponía la documentación. Y entonces esto es realmente lo que no queremos hacer. El otro patrón, y es como hemos empezado a trabajar nosotros, es simplemente no meter ahí ninguna llamada al backend que sea totalmente agnóstico. Esto simplemente es un modelo de datos, pero un modelo de datos reactivo. Lo que tiene es igual, lo único que ahora ya no tenemos esas acciones como tal, simplemente tenemos el setUser y el getUser, y el observable es mucho más sencillo. Hay alguien que setea usuarios, venga de donde venga, y hay alguien que consume esos usuarios, y lo guardamos obviamente en el state. De esta forma, cada vez que haga alguien un setUser o un getUser, aquí lo podemos debugar, como se hace con las mutaciones de Vuex, o podemos hacer cualquier cosa, con lo cual esto ya está más encapsulado y no deja de ser el típico modelo de datos en el que te pones tienes tu modelo y simplemente vas exportando esa interfaz que es la que trabaja con ello, ¿no? Con sus getters y todo. En el punto view, vale, lo hemos puesto, pero es igual. Lo único que haríamos ahora en el create es llamar al backend y setear el usuario, y en la compute y el template es lo mismo. Simplemente esto lo podemos hacer también con Vuex. Esa es la cosa. Y con esto es verdad que sí que llevamos esa lógica de llamadas al backend de nuevo a las páginas, en vez de a Vuex o los observables, pero esa de luego donde también decimos en las mismas páginas que sete los datos.
Entonces, ¿qué nos aporta a los observables? Pues a priori ninguna diferencia con Vuex, es decir, los dos resuelven el mismo problema y de una misma forma. Las diferencias realmente están en cómo implementamos, ¿no? Esos datos, cómo implementamos, con qué patrón y Entonces es cuando nosotros nos hicimos esa pregunta. Entonces, si realmente los dos nos aportan lo mismo, ¿por qué realmente tenemos que usar Vuex, que es una librería, aunque sea parte del core, si realmente nosotros lo tenemos implementado ya en el core y de forma ya nativa 2.6 y evidentemente la 3 porque la 2.6 ha sido como una primera aproximación a lo que realmente luego va a ser toda la composición API. Y entonces el punto de los observables vitaminados van a ser como una especie de tips que nosotros desarrollando en el día a día pues vemos que es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar y crear, porque cómo organizar tu código, te ayuda mucho, tiene una documentación muy extensa. A la hora de poner en marcha un proyecto con equipos grandes, pues hay como una referencia que seguir. En los observables la documentación es más bien escasa, no viene como un modelo o te sugieren cómo utilizarlo. Y bueno, nosotros un poco, estas son algunas recomendaciones que hemos llegado a partir del día a día de trabajo. Y por ejemplo aquí nosotros siempre generamos un initial state en el observable y los encapsulamos dentro de una función y al final, por ejemplo, para resetear un objeto lo que nos es que se generen nuevos objetos cada vez que no creamos copias de objetos, sino nuevos objetos que cada uno con su referencia. Es como un punto importante a la hora de no editar objetos diferentes, sino realmente tengas tus datos organizados y modifiques lo que quieres, realmente lo que necesites. Y luego un punto importante también está el debug. Antes comentamos que uno de los puntos fuertes de Vuex es toda la herramienta de debugging que te da y que es súper bien, nosotros hemos trabajado con ella y claro, es súper potente. Y nosotros hemos desarrollado una utilidad de cara a mejorar de nuestros observables, cómo los integramos y qué estado tiene en cada momento. Entonces, por ejemplo, aquí cuando importamos nuestra utils de observable entonces cuando generamos un nuevo observable lo inyectamos dentro de nuestro observer y ya la idea es que este sería como nuestra herramienta para debuguear. Y esto sería un poco lo importante. Le pasamos el objeto de nuestro observable y lo metemos dentro del debug del navegador y ya luego lo metemos en el window para que desde la consola sea accesible y poder acceder al observable y desde ahí tenemos acceso a todos los datos que están dentro del modelo. Pues eso, también pone que le hemos puesto el condicional de que esto solo esté disponible en los entornos pues de desarrollo, de producción y tal. Es algo que ya en la versión 3 con el nuevo sistema de la composición API se mejora, pero bueno, ahora para los observables en las versiones actuales es algo que a nosotros no nos ha funcionado bien. Y luego algo que comentamos antes también, el tema de gestionar modelos de datos, tener tus modelos de datos nuevamente relacionados con entidades de negocio, como puede ser un usuario, y queremos que ese estado sea global y que se puede modificar en cualquier punto de la plataforma y siempre esté disponible. Entonces nosotros, otro de los puntos que nos gusta es de que nos generamos nuestros propios modelos de datos y los podemos inyectar en nuestros .view y setearlos o hacer los getters un poco como necesitemos. Y es otro de los puntos que le hemos sacado bastante utilidad. Sí, un punto aquí es que, por ejemplo, en el set user, cuando esta variable de user data, normalmente nos va a venir, como hemos visto, de un endpoint de usuario. Lo que queremos evitar aquí, con la función de object case for each, user data key, todo user y ya nos apañamos. No, nosotros trabajamos con un modelo de usuario, que en este caso tiene pues estos datos, y si un dato del backend no lo vamos a utilizar, lo descartamos con esta función. Para realmente tener siempre un control exhaustivo de los datos que maneja nuestra aplicación y de la forma, no que de repente el backend meta un nuevo dato o me cambie una variable y de repente algo deja de funcionar.
Nosotros, si eso pasa, pues realmente tenemos que venir a estas funciones de aquí y realmente ver por qué nuestro modelo no coincide con lo que ahora nos ha devuelto de backend o una nueva feature o lo que sea, y ahí trabajarlo. Hay un modelo de datos que antes nos llegaba de un endpoint, ahora nos llegan de dos. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer setters de un observable desde las vistas. Pues eso, cierta información la sacamos de aquí, luego seteamos estos otros modelos desde aquí, y al final todo eso está disponible en cualquier punto de la plataforma, manteniendo el mismo modelo de datos que nosotros habíamos creado. Una parte importante es el testing, ¿vale? Si algo ha resultado un drama siempre es testear Vuex. Nuestros módulos, para mí, vamos, siempre ha sido bastante complicado, porque por un lado tiene a nuestras llamadas al backend, pues tenemos que tirar nuestros pequeños datos mocks para nutrir eso y ver que todo funciona, y bueno, pues la idea es ver un poquito cómo sería con los observables. Y la verdad es que es muy sencillo. O sea, no hay que moquear nada de Vuex porque forma parte del core. No necesitamos que importar Vuex, ni tenemos que importar nuestra store, ni nada. Como no hay una store gigante, ni trabajamos con módulos, sino que trabajamos con pequeños observables encapsulados con una funcionalidad única, no es realmente un overkill de traerme toda la store, sino me traigo solo el observable que quiero testear. Y la idea es bastante sencilla, es testear que los setters modifican las probabilidades que queremos devolver un usuario y no me va a devolver no sé, en nuestro caso un portfolio, una cartera de usuario. Entonces bastante sencillo. Como hemos sacado las llamadas del backend de los observables, no tenemos que hacer mocks de esos requires, sino que simplemente con meter los datos que queremos en el setter es suficiente. Y esto es un ejemplo bastante tonto, ¿no? Bueno, en este caso es Jest, pero todos los frameworks de testing funcionan igual. En cada before each llamamos al reset, a nuestro seteo de datos, vamos, para tener siempre un observable limpio, y set token de token, y espero que get token me devuelva el token. Este es un caso bastante tonto, pero si tenemos un getter que ya tiene un usuario, o es un array con filtrados y ordenamientos y estas cosas que no hemos puesto simplemente por simplicidad de código, pues se hacen más, entiendo realmente que es bastante importante testear los getters, más que nada porque al final es un compromiso, ¿no? Al final son métodos públicos que tienen que respetarse, y si alguien cambia algo, un test tiene que petar por eso. Y llegamos a Vue 3. Y básicamente ver un poco con Reactive básicamente lo que vas a poder hacer, lo mismo que se hace con Observer ahora, pero bueno, es mucho más sencillo también. Te importas el método y ya te generas tu state, y dentro metes tu modelo de datos que quieres, y automáticamente, de forma transparente, te genera esa reactividad en ese modelo de datos. Al final Reactive con Vue 3 es también lo que vamos a necesitar usar para crear nuestro objeto data. Ahora mismo, como hemos comentado, también se hace con un Vue.observable, pero de forma completamente autónoma en el objeto que le damos en data. Y en API simplemente llamaremos a la función Reactive en el setup del componente y lo haremos de la misma forma. Pero en un JavaScript normal también podemos usarlo para crear nuestro observable. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. También vas a poder importar las computed, y un poco el funcionamiento es lo mismo. Y bueno, tú importas el computed, y al igual que lo hacías antes con el observer, te vas a poder generar pues esos modelos de datos, esas instancias, para que sean reactivas. Lo que teníamos antes, ahora con Vue 2, es cuando exportamos una función para que una computed la tenemos que meter dentro de nuestro punto Vue, dentro de las computed, y eso funciona perfectamente. Ahora con Vue 3 lo que vamos a poder ya es directamente exportar esas computed. Simplemente las metemos en el setup y no hay que meterlas en ningún lado, ni que tenemos que volver a llamar a la función computed, sino que eso ya directamente será reactivo de cara a la vista y no serán funciones ni nada, vamos, como ahora. Y bueno, como por finalizar, el otro día cuando le comentamos a Rubén que nuestra idea
nos pasó esta librería que es un poco, también proponen un poco esta idea. Esta librería, cuando entras en el repo, en GitHub, y al final la idea es eso, cómo mejorar Vuex, la propuesta que hace, intentar proponer algo que mejore lo que hay ahora mismo para simplificarlo con el objetivo de, pues sí, de simplificar un poco las cosas, ese modelo de datos. Y luego va a añadir algunas herramientas, sobre todo las de DevTools, que bueno, para el trabajo del día a día y tal, seguro. Nosotros no hemos trabajado con ella, no nos hemos metido mucho, pero viendo un poco propone esta idea y bueno. Solo funciona con la Composition API de momento y que recomienda Vuex de acciones, getters y mutaciones, pero con observables de forma nativa, porque se han dado cuenta de que también igual eso, que hay que hacerlo pues con observables, que igual Vue, que está en ese punto, pues va a estar relegando un poquillo la versión Vue 3. Al final esta librería no está hecha por una persona del core, vaya. Y nada, eso es todo, muchas gracias. También, antes que nada, pues comentar que estamos buscando gente, que seguimos creciendo y que nuestro proyecto es muy interesante. Y esta es nuestra persona de contacto de recursos humanos. Y preguntas. Vale, pues sí, preguntas y os paso el micro. Lo primero, gracias por la charla, estuvo muy interesante. La pregunta que yo tenía era, a la hora de trabajar con Vuex, lo tenemos inyectado en la propia instancia de Vue y podemos acceder a través de $state. ¿Con los observables han intentado hacer algo parecido o es todo con import y export? Solo trabajamos con import y export, pero con Vuex hacíamos lo mismo. Una política que tenemos en el router, pero no metemos Vuex, simplemente lo hemos trabajado también con imports y exports, así que no lo hemos probado, pero tampoco lo hemos visto necesario, vamos, no creo que lo hagamos. Y tengo otra también, ¿lo han probado con TypeScript? No. O sea, nuestra aplicación es JavaScript nativa y bueno, con TypeScript no va a haber ningún problema, ¿vale? O sea, al final, cualquier cosa que se pueda hacer con JavaScript se puede hacer con TypeScript y podrás exportar setters y getters tipados que esperen en parámetros, hacer cosas más complejas como realmente interfaces para que se cumpla realmente lo que se espera del observable. No deja de ser un archivo JavaScript puro de un modelo de datos en el que lo único que metemos de Vue es para hacer Vue.observable. El resto es totalmente nativo. Por aquí. Buenas, yo también decir que gracias por la charla y quería preguntar sobre todo por cómo gestionáis la persistencia. Pues mira. Pues perdón, claro, no sabía que no tenías. Bueno, si no... No, comenta. Vale. Pues sí, es que precisamente eso, vamos, lo que importamos, o sea, generamos nuestro observable, ¿no? Con nuestro modelo de datos y nada, al final lo importamos en las vistas, en el punto view que necesitamos. Ahí tenemos nuestros setters y nuestros getters y nada, al final cuando tenemos algún dato que actualizar, le cargamos este getter y ya automáticamente se genera ese notify al resto de elementos de la plataforma. ¿Te refieres igual más a lo de session storage y cosas así, no? Era un punto que por eso te he dicho que lo íbamos a haber hablado, pero yo creo que se nos ha pasado un poquillo con el tema del modelo de datos. Ya, es que teníamos un ejemplo y no... Vale, sí. Pues es que tenemos también por ejemplo, tenemos un observable que es para gestionar los valores para el auth, la autenticación, pues el token o el ID de usuario, email, lo que sea. Y ahí en los getters creamos también en el session storage almacenamos todos esos datos, pues el token o cualquier elemento que necesitemos. Al principio sí que creamos
unas utilidades aparte que llamamos handlers, que lo que hacían era, pues este es mi usuario y se lo pasamos al handler. Y el handler realmente hacía todo lo que tenía que hacer, seteó el usuario en el observable, seteó el token en el session storage y igual más cosas, pues por ejemplo un logout, pero nos dimos cuenta que igual estábamos haciendo demasiado overkill y al final eso consideramos que un observable va más allá de la reactividad de Vue, sino que también nos aporta al hacer un set user, pues que también haya el Windows.session. Que si no, no te escuchan en... Simplemente es curiosidad de por qué pasasteis de Angular a Vue, por qué hicisteis ese cambio. Bueno, empezamos con Angular 1.5 y está todavía en beta, ¿no? Angular 2. Y bueno, nuestra idea original, vimos lo que hicieron y dijimos que no queríamos hacer Angular 2 y ya vimos que Vue pues, es un fork, ¿no? La idea primigenia de lo que era Angular 1 y esa filosofía continuaba más por lo que era Vue y de hecho que yo creo que una migración, dimos una charla nuestra primera charla fue nuestra migración de Angular a Vue y es que yo creo que nos costó muy poco precisamente porque, por ejemplo, una template era idéntica en Angular 1 y en Vue, o sea, prácticamente, un ngIf y un vif, y luego las cosas guays que te daba Vue en este momento que eran las computers y tal. Angular era otra cosa y personalmente es que no soy nada fan de TypeScript. Que puedo hacerlo con JavaScript, sé que es una metrijilla. Una cosilla, ya de paso. Al final, un poco la diferencia de esta forma de gestionar el estado con respecto a Vuex es que en Vuex solo tienes un único estado global y aquí incluso puedes tener más de uno según la parte donde lo necesites de la aplicación, ¿verdad? Tienes que usar estado en un observable en otro observable, como para, por ejemplo, hacer getters o sacar o refactorizar estado. Básicamente, como en Vuex, al ser solo una store, pues lo puedes coger directamente el state. ¿Aquí os habéis encontrado con ese problema? ¿Cómo lo habéis aproximado? ¿Si lo habéis encontrado? La verdad es que no nos lo hemos encontrado. Es verdad que, bueno, de la misma forma que un observable lo tienes encapsulado, si queremos hacer eso, le importaríamos el setter del otro observable y yo creo que funcionaría igual. Pero es verdad que tampoco nos pasó con Vuex. Sí que además al trabajarlo con módulos, ¿no? entre estados de diferentes módulos hacía un poquito más confusa, al tener que meter el root context y luego acceder al otro estado y pues, la verdad es que yo creo que es algo hay que evitar, ¿no? Y que esa gestión sí tiene que estar, pues igual yo diría llevar más la vista y que estos sean modelos más estrictos. Nosotros, o sea, no hemos llegado a ese punto, pero sí que, por ejemplo, viendo la librería de Pinia, es uno de los puntos que propone también, que vas a poder conectar diferentes estados. O sea, nosotros es que no nos hemos llegado a encontrar con el caso. Pero bueno. Nosotros tenemos lo que es la aplicación tenemos un modelo de datos muy claro, que son usuarios, carteras de usuarios y luego datos alrededor de ellos, pero que también están poco relacionados, como por ejemplo la actividad que ha hecho un usuario dentro de la plataforma, ¿sabes? O cosas así, con lo cual normalmente la relación entre ellos es bastante, no hay. Y otra pregunta, ya que he visto que no hay más. Me da curiosidad, ¿los observables al final siempre los tratáis como un singleton, es decir, una única instancia de ese observable siempre en la aplicación, o habéis llegado a plantear que poder generar esos observables en tiempo a lo mejor lo necesita una vista u otra? Ahora mismo, bueno, son singleton todos. Cuando tenemos, por ejemplo, una lista pues, de carteras de usuario, ¿no? Que un usuario puede tener varias carteras de acciones, ETFs, lo que manejamos nosotros. Dentro del observable lo tenemos, es un array. Pero igual podría llegar a tener sentido manejar diferentes observables para cada cartera individual, pero la verdad es que no nos lo hemos planteado. Hay una webpack te da el singleton de gratis y tiramos con ello.
más preguntas? No. Vamos a por las fichas entonces. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, un fuerte aplauso a... Y bueno, lo dicho, al final esto es una comunidad. Si pensáis que podéis o que queréis dar una charla, nosotros más que encantados. Nos podéis escribir por privado en Twitter, me podéis escribir por privado a mí, escribir un Gmail, por cualquier tipo de canal. Oye, que se me ha ocurrido hablar de esto, pues nosotros más que encantados siempre de recibir aquí gente nueva y bueno, y claro, y también contar como siempre con Andrés y David. Así que bueno, un placer y pues nos vemos en otra.